Enseguida, porque lo que considera el Partido Popular, Ana Cabanillas, es que Feijóo es el que ha marcado el camino de la Unión Europea. Sí, lo ha dicho el Partido Popular, lo ha dicho tal cual, ¿eh? Pero como el de hoy, o sea, como el de ayer. Sí, como el de ayer. Al menos hay que elogiar la franqueza de Feijóo, que señaló que la idea no era suya, que lo había leído en La Razón. O sea, El PSOE, la verdad, no tardó en responder, reprochándole que mientras él critica, el presidente trabaja en una cumbre internacional por la seguridad de España y de Europa. Uy, qué bonito, una manera como muy elegante de llamarle Nini, ¿no? De decirle, coge la pala, Alberto, y arrima el hombro, cojones. Bueno, la respuesta del Partido Socialista nos ha parecido muy floja, así que hemos dicho, ¿quién ha podido decir la mayor burrada contra Feijóo? Pues adivinadlo, nuestro tuitero estrella Óscar Puente, por supuesto. Eso es. El ministro Óscar Puente ha arremetido contra Feijóo, llamándolo el peor líder de la oposición que ha tenido este país. Pero no solo eso, lo ha calificado como corto, desleal, irresponsable, mentiroso y sin escrúpulos. Entre tanto, el Partido Popular, Juan Bravo, ha dicho que Feijóo marcó el camino. Lo cierto es que Feijóo dijo, tiene que liderar María Corina Machado. Trump dijo, no, voy a liderar yo. Pero según el Partido Popular, Juan Bravo, el que está marcando el camino a la Unión Europea es Feijóo. Sí, lo ha dicho. Al mismo tiempo también que Zapatero mal, Sánchez mal. Vean, esto es lo que ha dicho hoy el Partido Popular. Todos conocéis la declaración que ha hecho el presidente, que como principal elemento marcó el camino de lo que posteriormente ha indicado la propia Unión Europea, ¿no? Y os dejo claro un mensaje: Venezuela está mejor sin Maduro que con Maduro, dando palmadas en la espalda a Zapatero por sus relaciones con Maduro. Los españoles ya le han dicho a Sánchez que no le quieren. Feijóo marcó el camino a la Unión Europea. Javier Aroca. Bueno, yo creo que si hay algún calificativo que se le puede aplicar al Partido Popular y a su dirigencia en estos últimos días en relación con Venezuela, es ridículo. Han hecho un ridículo espantoso porque le ha faltado todo, incluso la inteligencia. No sabía, digo la inteligencia, me refiero desde el punto de vista político, incluso militar. O sea, no sabían por dónde iban los tiros con relación a la señora Machado y al señor González. González don Edmundo, no don Felipe. Y también don Felipe. Le ha fallado todo. Por tanto, yo creo que deberían de taparse un poquito, porque precisamente los vientos, en parte liderados por Pedro Sánchez en Europa y fuera de Europa, no van por donde dice el Partido Popular, ni muchísimo menos. Pero aparte, aquí veíamos el caso de que Feijóo criticaba que no estuviera en la Pascua el presidente del gobierno cuando estaba en una reunión con líderes europeos. Líderes europeos que están preocupados por esto, entre otras cosas. Lógicamente, Feijóo en las redes dijo que le parecía mal, ¿no? que estuviera Sánchez sin acompañar al rey, pero ya estaba la ministra de Defensa. El día de la Pascua Militar, ¿sabéis por qué se celebra en ese día? Pues se celebra en ese día porque ese día fue el día que el Reino de España recuperó su integridad territorial, no total, porque faltaba alguna cosa más, incorporando de nuevo Menorca a la corona, es decir, a España. Es decir, es un tema de recuperación territorial. Y un señor que no solamente es inoportuno, sino ignorante, pues resulta que le molesta que vaya el presidente del gobierno a la cumbre de París. Él no va, evidentemente, porque no quiere, ¿no? Para precisamente poner en marcha una política europea conjunta en defensa de la integridad territorial de cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea, singularmente en este caso Dinamarca. Y se olvida, insisto, que la Pascua Militar se celebra celebrando, y valga la redundancia, la recuperación de la integridad territorial del Reino de España. Es un ignorante, aparte de un inoportuno político, porque no sabe de qué habla, ni en qué momento lo habla. A lo mejor no es él, son sus asesores, lo desconozco, pero desde luego no se puede ser más inoportuno que el señor Feijóo. ¿Habrá algún dirigente que se arrepienta de haber apoyado cuando Trump llegó al poder de nuevo? ¿O realmente no? Están muy orgullosos de haberlo hecho, porque cuando recupera el poder Trump ha habido dirigentes, pues yo que sé, Ayuso, Figaredo. Vean, Trump y que volviera al poder era esto. Vamos a verlo. Me gustaría empezar esta intervención felicitando al presidente Donald Trump. Es el presidente del país de Occidente más importante y tenemos que tener con él las mejores relaciones. Si en lugar de insultar a quien vas a tener enfrente de la mesa, negociases con él desde el primer minuto y de buena fe, el acuerdo hubiera sido, sin duda, muchísimo más positivo para los europeos. Solo con su victoria ya se está produciendo el gran cambio en Estados Unidos.
el gran cambio en Estados Unidos. ¿Cómo lo veis? ¿Es Trump? ¿Son las malas compañías, son las peligrosas compañías con lo que estamos viendo? Muy bien, ¿qué tal, Jesús? Ernesto, tú sostienes que hemos pasado de un tiempo en el cual Aznar, con aquello de las armas de destrucción masiva, pero después incluso, dices, amparó un golpe en Venezuela y ahora Feijóo está amparando algo parecido por lo que ha hecho Trump. Bueno, no es que lo sostenga yo, es la historia la que lo sostiene. Yo soy en ese caso un notario de la historia. El 11 de abril del 2002 hubo un golpe de Estado en Venezuela. Hugo Chávez fue secuestrado y enviado a la isla de la Orchila, una isla venezolana, y en ese momento Aznar tuvo una participación importante. Se comunicó a través de Miguel Ángel Cortés, el secretario de Estado, con Otto Reich, que era el responsable del hemisferio occidental en el Departamento de Estado de Estados Unidos, y un día después del golpe sacaron una declaración conjunta Estados Unidos y España, una cosa inaudita, una declaración conjunta dirigida al presidente Carmona, que había sido puesto por el golpe de Estado, con apoyo de Washington, claro. Y en este caso la participación fue directa. El ministro, el portavoz de Exteriores del Partido Popular, el señor Aristegui, pues hizo unas declaraciones el día 14 saludando las nuevas oportunidades que se abrían en Venezuela. Eso lo tuvimos entre el 11 y el 14 de abril del 2002. El golpe de Estado fracasó, fue un golpe fallido, y el PP y Aznar en la presidencia del gobierno, es decir, desde la Moncloa, patinó de una manera extraordinaria, y ahí están los documentos. Pero claro, 20 y tantos años después, ahora tenemos el apoyo de Feijóo al golpe de Estado, al acto terrorista, porque yo creo que lo que pasó el día 3 de enero fue un acto terrorista de los Estados Unidos. Hay más de 100 muertos. 32 miembros de la Guardia Pretoriana, agentes de seguridad, fueron fusilados, según las últimas informaciones procedentes tanto de Estados Unidos, que me llegan a mí, como de Venezuela. Fusilados para superar esa barrera pretoriana que custodiaba a Maduro. Entonces, lo que tenemos es el apoyo y simplemente el descontento con que no hayan puesto al candidato suyo. En aquel momento, Carmona representaba a Aznar, apoyó a Aznar, a Carmona. Ahora querían a María Corina Machado. El señor Trump ha aprendido de Irak, sabe que Venezuela ahora le pertenece, es propiedad suya, según declara. Por lo tanto, no puede poner a una persona que no tiene poder político, como es Corina Machado, y esto arroja luz sobre que probablemente la victoria tan abultada que se planteaba, que efectivamente hubo fraude en Venezuela, eso no cabe la menor duda, pero la victoria tan abultada que se le atribuía a Corina Machado y a Edmundo González no es tal. Yo creo que lo que tenemos en el PP es una quiebra política. Apoyar un golpe de Estado ahora, como apoyarlo en el 2002, supone una continuidad histórica en las posiciones del PP. Ajá. Es decir, Ana Cabanillas no problema... comparte esto del que dices tú, del que es un golpe, es apoyar por parte del Partido Popular un ataque terrorista. Ana. Un golpe, bueno, es una intervención ilegal y eso yo creo que no cabe duda, de igual manera que no cabe duda, como decía nuestro analista Jesús Núñez, que es una dictadura. Hablábamos antes de que el PP ha dicho que es una liberación de Venezuela. Bueno, yo creo que en un primer momento se abrió la esperanza para muchos venezolanos, ¿no? Porque para que acabe una dictadura la primera condición es que se vaya el dictador. Abrió la esperanza, pero se ha ido viendo que Trump ha optado por el pragmatismo, por mantener lo que hay, un líder que por cierto es débil y al que puede sacar más contrapartidas, ¿no? Como es Delcy Rodríguez, que también está muy cuestionada por las sospechas de que pudiera ser el topo que delató al propio Maduro, ¿no? Entonces, pues Trump ha optado por el continuismo, por el pragmatismo para obtener el mejor rédito y da la sensación de que si la oposición, bueno, si hay
elecciones democráticas, que yo creo que lo que debería haber no va a ser en el corto plazo. Será en el ¿Compartes lo medio que dice plazo. Ernesto de que es un ataque terrorista y que el PP y Feijóo están apoyando un ataque terrorista? Yo no parte de sé, Trump yo en creo, Venezuela. yo si fuera el PP sí que sería más contundente a la hora de condenar una invasión que contraviene todo el orden internacional. Entiendo que la posición del Partido Popular es apoyar a la oposición venezolana y entiendo que en eso se han centrado. Yo sí creo que Sánchez está oliendo muy bien un poco el ambiente internacional, ¿no? Está sabiendo liderar esa condena más firme a la actuación de Donald Trump, y yo creo que eso va a solidificarse en las próximas semanas y que posiblemente el PP tendrá que moverse. Pero bueno, yo sí entiendo también que al presidente de gobierno, igual que condena a Trump, también podría hablar sin tapujos de una dictadura y también podría apoyar en mayor medida a la oposición venezolana, que por cierto ganó las elecciones y de esas elecciones todavía no se han publicado las actas. Un elemento más y enseguida pregunto a Ernesto porque María Espínola, Alberto Núñez Feijóo criticaba que no estuviera el presidente del gobierno en la Pascua Militar con el rey, acompañando al rey. El presidente del gobierno estaba en París con los líderes europeos. María Espínola. Pues sí, Jesús, Alberto Núñez Feijóo carga contra Pedro Sánchez también el Día de Reyes. El motivo, la ausencia del presidente del gobierno en la Pascua Militar, que por cierto se encontraba, como has dicho Jesús, en una cumbre sobre Ucrania celebrada en París. Algo que Feijóo califica de desplante para nuestro ejército. Dice el líder popular que España merece una persona al frente del gobierno a la altura de los profesionales que defienden la seguridad de todos los ciudadanos desde las Fuerzas Armadas. Y la tendrá, asegura Feijóo. Ernesto, ¿qué te parece esto? ¿A qué te refieres? A lo que acabamos de ver. Pues a lo que acabamos de ver. Alberto Núñez Feijóo diciendo que Pedro Sánchez debería haber estado con el rey el día de la Pascua Militar. Sánchez estaba en París con los líderes europeos. Bueno, es que vamos a ver, hay una agenda que el presidente del gobierno tiene. Esa agenda pues le llevaba a reunirse en relación al tema de Ucrania. Yo lo que creo es que realmente no. Feijóo es insignificante. Todos sus argumentos carecen de peso político alguno. A mí lo que me parece fundamental es reivindicar lo que acabo de decir, y perdonadme que lo cite. El atentado, la aviación norteamericana, los helicópteros norteamericanos a vuelo rasante, con más de 100 muertos en Venezuela el día 3, en la madrugada del 3, es un acto terrorista internacional. Que lo haga el presidente de los Estados Unidos lo único que hace es degradar más la situación interna. No me parece un reflejo del poderío. La popularidad de Trump en este momento, podés verificarlo a través de vuestro Radio Televisión Española, está en relación a todos los presidentes de los últimos años, en el primer año de su mandato, en su punto más bajo. Trump está desesperado, no es un reflejo de su fuerza. ¿Qué sentido tiene hacer una rueda de prensa como la que hizo el 3 de marzo, reivindicando la fuerza del país, que probablemente es el país más poderoso del mundo, que es Estados Unidos, frente a un Estado como Venezuela? Tiene que alardear y tiene que demostrar y llevar a un jefe de Estado Mayor conjunto para demostrarlo. En este momento estamos en una situación donde Trump está haciendo un bluff. En el caso de Venezuela, quiere convertir a Venezuela en un protectorado y ha utilizado la estructura del gobierno de Maduro. El gobierno de Maduro sigue en pie. E insisto, los tertulianos del PP tienen que hacérselo ver, o partidarios del PP, tienen que hacérselo ver, porque en 2002 Aznar apoyó el golpe de Estado contra Chávez. Chávez fue secuestrado. Ahora apoyan el golpe de Estado contra Maduro. Maduro ha sido secuestrado a los Estados Unidos. No puede ser que la gente que intenta explicar la política de Feijóo y contraponerla con Sánchez no tenga en cuenta que está apoyando un acto de terrorismo internacional promovido por el gobierno de los Estados Unidos de América. Corina Machado es la deseada. Feijóo dice debería liderar ahora mismo la transición en Venezuela. María Corina Machado se ha dispuesto ahora mismo a decir que hasta compartiría el Nobel
con Donald Trump, que es que se lo merece Donald Trump, y más después de lo que ha hecho, que ha sido entrar en Venezuela con el ejército, bombardear Venezuela. Fernando. Bueno, normal que Alberto Núñez Feijóo proponga su nombre como candidata si tiene las mismas ocurrencias que él, las mismas luces. A mí me parece muy triste por parte de María Corina, pero es una señora de la que espero poco. Traicionó a Venezuela, vendió a su pueblo, anunció recompensas para quien se atreviese a entrar con los tanques y sacar a Nicolás Maduro. Vendió y ofreció todo el petróleo del mundo y ahí están las imágenes infames que vimos de ella. Yo creo que es una traidora y creo que además es una golpista, como Donald Trump, pero sin poder y sin categoría. Esta señora incitó a la violencia contra el pueblo venezolano, a una violencia que ha aplaudido además de Donald Trump después de asesinar esa gestión, ese secuestro, esa invasión a 100 personas, como decíamos antes, y aún así lo sigue aplaudiendo. Yo creo que no es la candidata como Feijóo porque no quiere. En su momento apoyaron o estaban encantados de que Trump volviera otra vez a ganar la presidencia de Estados Unidos. Ahora se arrepienten o no, o si eso lo ponen en una balanza y esto lo condenan, que no todos lo hacen de la misma manera y además algunos de ellos lo justifican incurriendo en el mismo error en el que también cae la izquierda de vez en cuando, y es lo del fin y los medios. No hay ningún fin que justifique utilizar cualquier medio, ni en política internacional ni en política nacional. Y ahora, en algunos partidos de derechas, no solamente el Partido Popular, también la ultraderecha, en Vox, parece que si el fin que se consigue, a su juicio, es bueno, cualquier método es bueno también. Y no, esto yo creo que no va de eso. Javier. Bueno, que ahora incluso los que apoyaron a Trump cuando ganó las elecciones parezcan otra cosa, bueno, yo creo que hay que salir del desengaño de una puñetera vez. Es decir, el señor Trump era un antidemócrata cuando ganó las elecciones. Antes de ganar las elecciones se han cumplido o se están cumpliendo 5 años del asalto al Capitolio y desde luego ahora se ha manifestado no solamente como un antidemócrata, sino como un imperialista del viejo cuño, invadiendo, violando el derecho internacional y teniendo un comportamiento desde el punto de vista territorial hitleriano. Así empezó Hitler. Lo vuelvo a decir y no es la primera vez que lo digo. Por tanto, aquellos que apoyaron esa política que alumbraba, que nacía con la victoria en las elecciones del señor Trump, lo que estaban saludando es el nuevo año, el nuevo ciclo de la internacional de la extrema derecha. Los que han salido pertenecen a eso, a la internacional de la extrema derecha. Y por eso saludaban la victoria del gran padrino, porque él es el gran padrino de todas las extremas derechas y no se oculta, querido Javier, Julio, no se oculta, porque antes se ha dicho, no solamente en la estrategia internacional de defensa, sino en distintas manifestaciones, que el señor Trump está dispuesto a apoyar todos los movimientos insurrectos desde el punto de vista democrático que surjan o que ya han surgido en Europa. Es decir, el principal aliado de la extrema derecha y de la estrella radical y de la derecha radical en España es Trump. El principal aliado de estos mismos movimientos en Francia, en Alemania, en el Reino Unido, en Dinamarca, es el señor Trump. Salgamos de la ignorancia. Este señor es el padrino de la internacional antidemocrática de la extrema derecha. Y lo que se esperaría es una derecha democrática capaz de tirarse al monte, como algunos se tiraron, frente al nazismo y al fascismo en Italia. Pero aquí, lamentablemente en España, la derecha no tiene esa tradición. La derecha en España es cómplice del fascismo.